Hola, buenos días chicos. Vamos a comenzar la clase de primero de bachillerato. El tema a tratar hoy, el que vamos a estudiar, es un tema fundamental en lo que es la química. Son las fuerzas de atracción intermolecular. Aunque son más débiles que los enlaces químicos, la- estas fuerzas determinan casi todas las propiedades físicas de las sustancias, como en su estado de agregación, su punto de ebullición, su solubilidad y mucho más. Comprenderán que se perderá explicar algunas sustancias como gases, líquidos, otras sólidos, incluso cuando estén formadas por moléculas similares. ¿Qué son las fuerzas moleculares? Estas fuerzas son interacciones entre moléculas, es decir, estas fuerzas que hacen que una molécula atraiga a otra. No deben confundirse con los enlaces intermoleculares, que mantienen unidos a lo que son los átomos dentro de una sola molécula. Por ejemplo, si tenemos agua en un enlace con H o O, es intermolecular, pero la atracción entre estas moléculas de agua es intermolecular. Hablamos de intramolecular a intermolecular. ¿Por qué estas son muy importantes? Porque cómo se controlan. Dan un comportamiento, pues no, importante, ya sea por, como ya dije, su punto de ebullición, su punto de fusión, su viscosidad, la tensión superficial, la solubilidad, el estado físico a temperatura ambiente. Bien, entre más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más energía se necesita para separar lo que son las moléculas. Hemos interpretado cómo son enlaces con fuerza, cómo se dan con el intermedio de lo que serían las moléculas, es decir, intermoleculares. Pero también existen interacciones entre las moléculas con fuerzas intramoleculares. Las fuerzas intermoleculares son la fuerza de atracción que existe entre las moléculas de sustancias covalentes. Las fuerzas de intermoleculares pueden ser de dos clases. En estas fuerzas están las fuerzas de Van der Waals y el enlace de hidrógeno. Hay tipos, ¿verdad? Tipos de fuerzas intermoleculares. Existen tres fuerzas principales. Las veremos en este orden específico, entre la más débil a la más fuerte. Comenzando con la fuerza de dispersión de London, también llamada fuerzas de Van der Waals o dipolos incluidos, son las más débiles, porque están representadas entre todas las moléculas, incluso las que no tienen polaridad. ¿Por qué ocurre? Estas de aquí ocurren exactamente dentro de lo que serían una molécula, nunca están más quietas. En un instante pueden concentrarse más en un solo lado, pero más de otro lado, creando un dipolo instantáneo. Este dipolo exacto induce lo que es la molécula vecina, generando una ligera atracción a él. Es donde se crea lo que sería la fuerza intermolecular.
Bien, por ejemplo, en los gases nobles, como el helio, el neón o el argón, como ejemplo, estas fuerzas son las únicas presentes como gas noble. También son las responsables en lo que serían los halógenos, porque cambian en un estado a aumentar de tamaño. Por ejemplo, si tenemos el flúor, en este caso, 2 sería y tiende a lo que es un gas. Tenemos al cloro en 2 también tiende al ser un, el bromo en 2 tiende a ser un líquido. Y el iodo en 2 tiende a ser un sólido. A mayor número de electrones, o sea, mayor fuerza de dispersión, mayor punto de ebullición. Esta se caracteriza por tres cosas. Sería, hay todas las moléculas en sí o son más débiles y pueden hacerse más fuertes, o sea, más grandes. Y esto los hace un poco más temporales. Aquí es donde también entra lo que sería su puente de hidrógeno. Como vemos, este es un tipo especial de interacción electrostática, es decir, un enlace intermolecular más intenso con las fuerzas de las Van der Waals, lo que hace una sustancia que representan que tenga más puntos de fusión y de ebullición un poco más elevados, o sea, son más fuertes. Donde hablamos que las fuerzas del dipolo a dipolo aparecen cuando son polares, es decir, sus moléculas tienen una separación de carga permanente, mucho más grande. ¿Cómo funcionan estas? Una molécula en sí polar tiene un extremo parcialmente negativo y uno parcialmente positivo de ambos bandos. Estos extremos se atraen como los dos en otras formas de moléculas polares. Por ejemplo, tenemos un hidrógeno de cloro. Este cloro es más electronegativo que el hidrógeno, de modo que esta molécula tiene más polaridad en este caso, tanto como el hidrógeno con una carga positiva, como la molécula que ha traído el cloro con carga negativa. De esta forma se hace lo que es la atracción de las fuerzas intermoleculares. Estos tienen un efecto de propiedad. Estas sustancias son una fuerza, como ya dije, dipolo a dipolo. Y estas suelen tener puntos de fusión y ebullición más altos que las moléculas no polares, ¿verdad? Con así tengan la masa similar. Aquí hay consecuencias también en el agua, exactamente por su punto de ebullición muy alto o su alta capacidad calórica. Tienen una consecuencia con lo que sería el H2O, el agua en este caso. Alta tensión superficial y el hielo que es menos denso en lo que sería el agua. O sea, por su estructura más abierta, está formada por lo que serían puentes de hidrógeno. Hay una comparación general en las fuerzas. Está la dispersión del hondo, dipolo a dipolo y los puentes de hidrógeno. Hay una regla en sí mayor, que esta es una fuerza intermolecular con mayor punto de fusión, ebullición y fusión más su viscosidad. Cuando hablamos de esto, en sí las fuerzas de atracción moleculares nos explican cómo se comporta la sustancia en lo que es la vida cotidiana. Desde por qué el agua forma gotas
hasta por qué ciertos compuestos hierven mucho más rápido o permanecen lípidos a temperatura ambiente. Recordemos que las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de atracción en dispersión, todas están llenas en sí de lo que sería su molécula. Las fuerzas dipolo a dipolo requieren polaridad y los puentes de hidrógeno son más intensos, presentes cuando el hidrógeno esté unido ya sea a flúor, a oxígeno o a nitrógeno. Comprender estas fuerzas nos permite explicar ya sea sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, entender fenómenos biológicos, industriales e incluso ambientales o algo más que nos rodea.